Vamos a pasar ahora a la segunda mesa redonda que transcurrió el mismo día, el día jueves, cuando empezó este foro internacional sobre emancipación e igualdad. Y en este foro tuve yo la ocasión, en esta mesa redonda, de intervenir junto con mis compañeros, pero en ese momento, en el momento en que esta mesa redonda tenía lugar, los demás participantes del foro fueron recibidos por la presidenta, Cristina Fernández. Fue un momento evidentemente muy emocionante, según nos contaron, y nosotros nos lo perdimos, desgraciadamente, porque estábamos allí ante el público. En particular, la presidenta se dirigió al conjunto de los ponentes y de las ponentes para, por una parte, resaltar la importancia de este foro, la importancia del momento que vive Argentina, del momento que vive América Latina. También decir que, según ella, una frase que muchos ponentes, muchos intelectuales han conservado en el recuerdo de esta intervención de la presidenta Cristina, dijo que para ella el nuevo ciclo de la historia no había empezado con la caída del muro de Berlín, porque ella no recordaba lo que ella estaba haciendo cuando cayó el muro de Berlín. Pero en cambio, cuando cayeron las Torres Gemelas, aquel 11 de septiembre del 2001, ella sí recordaba dónde se encontraba, ¿verdad? Entonces ella dice, aquello sí que marcó un nuevo ciclo, y este nuevo ciclo coincidió en cierta medida con el nuevo ciclo de las políticas progresistas, las victorias electorales democráticas de los gobiernos progresistas de América Latina. Desde ese momento empezó en América Latina este nuevo ciclo. Así que aquello fue un momento muy emocionante del encuentro entre los participantes en el foro y la presidenta. Pero, entre tanto, en el Teatro Cervantes teníamos esta mesa, ¿verdad?, que lleva por título América Latina y Europa en el espejo. América Latina y Europa en el espejo, con la participación de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón es un miembro de Podemos, es el teórico en cierta medida de Podemos, es profesor de ciencia política, es también el que dirigió la campaña electoral durante las elecciones europeas en España. Podemos es un partido español, él representaba a España. Teníamos también, independientemente de mi intervención, la intervención de Ricardo Forster, del que ya dije que es el cerebro de este foro, secretario de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, que explicó el sentido del foro. Y por fin intervino Álvaro García Linera, que todo el mundo conoce. Álvaro García Linera es un gran intelectual, pero es también vicepresidente de Bolivia, e hizo una intervención extremadamente brillante, como lo van a ver, sobre la articulación necesaria entre el pensamiento crítico cuando se está ganando el poder y la necesidad de pensar de manera crítica, pero de manera constructiva cuando se está en el poder. ¿Qué diferencia hay entre un intelectual que lucha por la conquista del poder y un intelectual que ejerce el poder? Este es el sentido de esta mesa que confrontó en cierta medida la visión latinoamericana y la visión europea, en la medida en que hay hoy un puente entre América Latina, la izquierda, las nuevas izquierdas latinoamericanas y las nuevas izquierdas europeas en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda. Hablaremos de eso en el próximo pase. Cuando pienso en emancipación e igualdad, pienso en una tensión que tiene que estar siempre presente para que se mantengan vivas nuestras democracias, para que sean algo más que un procedimiento de competición electoral entre élites, y para que sean la posibilidad siempre abierta de la mejora de la vida de las mayorías. Y eso implica asumir, por una parte, que esa es una disputa que no se termina nunca, que hay que librar permanentemente, y por otra parte que
Y por otra parte que el conjunto de las instituciones, de los acuerdos, de los procedimientos sirven en la medida en que sirven para hacerle mejor la vida a la gente, en la medida en que sirven para garantizar condiciones en las que la gente sencilla, la gente trabajadora sienta que tiene capacidad de controlar lo que va a ser de sus vidas y sienta que tiene capacidad de vivir en un horizonte pues desprovisto de miedo, del miedo a la miseria, del miedo a la incertidumbre, del miedo a la arbitrariedad de los poderosos. Para mí esos son dos valores fuertes de una concepción virtuosa, densa de democracia, sin la cual corremos el riesgo de estar hablando solo de un procedimiento de competición entre élites. Y es un foro que tiene como título, digamos, emancipación. Igualdad, emancipación, efectivamente es la capacidad para un individuo de tomarse en cargo, ¿verdad? Ser autónomo, en cierta medida, salir de la dependencia. Y la igualdad, bueno, pues es un concepto avanzado en política por la Revolución Francesa, un concepto muy defendido por Robespierre en particular, es decir, era la más radical de la Revolución Francesa, y que sigue siendo de actualidad, porque el continente latinoamericano sigue siendo uno de los continentes, el continente más desigual del planeta. En Latinoamérica hay un laboratorio democrático que dura. Desde que en 1999 el comandante Chávez, en soledad en ese momento, gana las elecciones, después Lula en 2002, Evo en 2005, Néstor en 2003 antes, y hasta hoy hay una experiencia absolutamente inédita. La experiencia y la confianza en que la vía democrática es una vía que puede producir transformaciones profundas, que puede producir igualdad y que puede producir emancipación, cosa que no era obvio. En esa apuesta, en ese desafío es que nos estamos confrontando con nuevos escenarios, pero siempre herederos de todo un conjunto de palabras que son del léxico político europeo para concebir la democracia como el buen vivir colectivo. Estamos a 16 años del inicio de esta neorrevolución latinoamericana. La primera fue conducida por Bolívar, San Martín, O'Higgins, los libertadores. Esta es la segunda revolución latinoamericana y estamos a 16 años y en la ciencia política un ciclo de 15 años, 16 años, es un ciclo en el que por circunstancias, digamos, debidas a el desgaste natural de las experiencias, precisamente se producen cambios. Y entonces yo creo que es una excelente idea que al cabo de estos 16 años estemos aquí reunidos personas que han seguido de una manera o de otra, ya sea en la reflexión, ya sea en la acción, la experiencia de estos países, nos planteemos precisamente la prolongación de este ciclo en un nuevo ciclo. Que evidentemente cuando ocurre esto en el 99, la primera elección de Chávez, no era evidente. Recuerden que cuando Chávez llega al poder, hasta la palabra socialismo era una palabra que había desaparecido del lenguaje político y que el propio Chávez se guardaba bien de utilizar, porque sabía que estaba, digamos, la palabra había sido demasiado maltratada, el concepto había sido demasiado maltratado, en particular por muchas experiencias socialdemócratas. Y por consiguiente, no se trataba de definir con ese concepto de socialismo esas experiencias que empezaron a realizarse en América Latina, primero en Venezuela, luego de manera muy diferente en Brasil, luego en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, etcétera, ¿verdad? Experiencias que conocemos y que tienen como característica, hablando de todos estos países, que desde que se iniciaron, en el caso de Venezuela, desde hace 16 años, siempre han sido ratificadas por los electores. Digamos, en ningún país donde fue elegido un programa
de transformación social radical, un programa neoprogresista, de inclusión social, de crítica de las políticas neoliberales, en ningún país esas políticas han sido derrotadas electoralmente. No se ha producido ninguna derrota electoral. Hay ataques simultáneos contra varios países en este momento, como si, repito, las fuerzas conservadoras a escala internacional no quisieran que este ciclo se prolongase. Por eso yo creo que una de las funciones de este foro tiene que servir concretamente a algo, es el de plantearnos colectivamente, solidariamente, cómo podemos contribuir, cada una con su especificidad, a consolidar estas experiencias que, digamos, en estos 15 años, para dar una sola cifra, han sacado de la pobreza en el conjunto de América Latina a unos 50 millones de habitantes, unos 50 millones de personas. ¿En qué otro lugar del mundo? La característica del mundo de hoy es que, digamos, en el puesto de mando del pilotaje de las naciones, se ha puesto a los mercados financieros. ¿Quién pilotea el mundo? Los mercados financieros. Evidentemente, los mercados financieros tienen un conductor, que es el que conduce, digamos, el tren de los estados. Ese conductor es el presidente o la presidenta que ha sido elegido en tal o cual país, pero, digamos, en los países centrales. Pero ese propio presidente, Obama, Hollande, Merkel, etcétera, aunque pilotean el Estado, en realidad lo pilotean en función de los intereses de los mercados financieros, que dominan absolutamente el funcionamiento de la economía, que sigue también en el puesto de mando. Cuando en América Latina, aquí se ha dicho y se ha repetido, ¿quién está en el puesto de mando? La política, efectivamente. La política está en el puesto de mando. Porque ¿quién determina la política? El pueblo. Y efectivamente eso tiene un sentido. Y eso, digamos, los mercados financieros no lo pueden permitir. Por eso, digamos, lo que se está produciendo en este momento, y que también este foro es la traducción de ese momento, lo que se está produciendo en este momento, es decir, que el fracaso, la crisis de los mercados financieros, que es la crisis del 2008, la crisis de los subprimes, haya producido en Europa en particular una serie de políticas de austeridad, que son políticas de castigo social, políticas de castigo duro hacia las sociedades y en particular hacia los más humildes de esas sociedades. Eso ha provocado que efectivamente en algunos países de América Latina esas partes de la sociedad, los más modestos, los más humildes, los más pobres de esas sociedades, se hayan indignado contra la aplicación oficial de políticas de castigo social. Y esas sociedades, curiosamente, estén ahora teniendo las reacciones que tuvieron las sociedades latinoamericanas en los años 90, después de haber sido castigadas en los años 70 y 80 por políticas neoliberales también de castigo social, políticas de terapias de choque. Terapia de choque es la que se aplica, o que la que se ha aplicado al pueblo griego. Terapia de choque es la que se ha aplicado al pueblo español. Terapia de choque es la que se ha aplicado al pueblo portugués. Y frente a esas terapias de choque, los indignados, curiosamente, están reclamando soluciones que ya en América Latina están en vigor. Ahora hay como un fantasma que recorre el mundo, que es el fantasma del progresismo latinoamericano. Y frente
Por eso vemos cómo sube la fiebre, por eso vemos cómo sube la fiebre en algunas capitales internacionales. Por eso vemos cómo el poder financiero acude a su herramienta fiel, a su herramienta dócil, que son los medios de comunicación dominantes. Los medios de comunicación dominantes no son más que la herramienta, el instrumento del poder financiero. Y hoy día el conjunto de los medios de comunicación dominantes están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo, no solo contra las experiencias latinoamericanas, como lo vimos antes, pero también contra las experiencias europeas. Miren las campañas internacionales contra Syriza, contra nuestro amigo Tsipras. Miren las campañas internacionales contra Podemos, ¿verdad? Contra, en particular, los líderes de Podemos. La demonización, la satanización que tanto hemos conocido aquí cuando se hizo durante decenios contra Fidel Castro y Cuba, como se hizo durante muchos años contra Hugo Chávez, como se está haciendo contra Cristina, como se está haciendo contra otros líderes latinoamericanos. Por eso, amigos, amigas, tenemos que resistir y venceremos. Muchas gracias. Cuando decimos América Latina y Europa en el espejo, no estamos diciendo calco ni copia, no estamos diciendo la exposición de modelos que van a ser directamente importados. Estamos diciendo por primera vez, y eso es un fenómeno sí nítidamente revolucionario, la posibilidad de diálogo, la posibilidad de venir al sur, aquellos que también somos del sur, de un trozo de sur en el norte, de venir al sur no a poner etiquetas, sino a discutir, a dialogar y a intercambiar experiencias. Podemos no habría sido posible sin el inmenso arsenal de conceptos, de análisis, de pensamiento y de coraje que lleva 15 años demostrando América Latina. Sin embargo, afrontamos tareas muy diferentes. Si aquí la batalla fundamental es consolidar, sedimentar, hacer irreversible, hacer institución, hacer vida cotidiana, las transformaciones de época, para que no dependan de una victoria electoral o de otra, para que se constituyan ya en un suelo mínimo de la convivencia que ni siquiera los adversarios puedan revertir, en Europa estamos en otro momento político. En Europa estamos precisamente en el momento de la apertura, de la capacidad de construir fuerza política que altere los equilibrios viejos y que le devuelva las instituciones a la gente, a las mayorías sociales, toda vez que es verdad que aunque las instituciones se siguen determinando, algunas de ellas, por el voto popular, ha habido una dinámica oligárquica que las ha venido secuestrando. Esto es, los ciudadanos, claro que votábamos cada 4 años, pero eso no era el elemento determinante para ver cómo iban a funcionar las instituciones y al servicio de quién. Se ha producido todo un fenómeno de secuestro de la soberanía popular por unos poderes financieros emancipados de cualquier capacidad de control ciudadano. Y nosotros hemos dicho que es muy importante que se vote, son muy importantes los derechos civiles, claro que son importantes, son siempre nuestra gente, siempre la gente humilde la que los conquista luchando, pero no basta con eso para que haya democracia. Para que haya democracia tiene que haber condiciones reales para la gente corriente que no tiene amigos poderosos, que no es privilegiado, de conseguir que las instituciones funcionen para el interés general, que la disputa política esté abierta también para aquellos que no son poderosos, que las condiciones de vida aseguren que los ciudadanos no tengan que vivir con miedo y que si no se dan estas condiciones no hay democracia. Nuestra tarea, por tanto, es la tarea de nuevo de invención democrática, de apertura, de construcción de poder popular que sea capaz de girar unas cuantas décadas de intento de cancelar la política, de girar unas cuantas décadas de imaginación conservadora, luego me referiré a ello, pero esa utopía conservadora que se creyó que en Europa se podía desterrar la política. Esa imaginación conservadora que pensó que Europa había llegado, y además se ufanaba de ello, arrogante, y decía, no, en Europa hemos llegado a un nivel de modernidad tal que nosotros ya no nos emocionamos con la política. En Europa no discutimos de cuestiones sustancialmente diferentes, discutimos de matices entre gestores que tienen la corbata azul o que tienen la corbata roja. Pero lo fundamental, la discusión política, la pasión, los afectos, la confrontación de ideas y de proyectos, eso ya está fuera. Nosotros ya habríamos iniciado un tiempo plano
de la gestión, un tiempo en el que la política no es más que la administración de las cosas, siendo las grandes decisiones tomadas fuera de la esfera pública y, por tanto, fuera de la capacidad del alcance de la gente corriente. Esta utopía conservadora que durante un tiempo no solo se ha mirado hacia adentro en Europa, sino que también se ha permitido dar lecciones hacia afuera y decir, ustedes todavía se emocionan con la política y gritan y a veces cantan y a veces lloran y confrontan ideas, pero eso es porque no son suficientemente maduros, eso es porque no han alcanzado un grado suficiente de madurez política. Bien, esa utopía conservadora hoy se resquebraja en Europa en un momento en el que vuelve la hora de la política y al mismo tiempo que se resquebraja muestra que la democracia no es que haya un acuerdo fundamental sobre el conjunto de las cuestiones y que las cuestiones las gestionen técnicos, sino que la democracia es fundamentalmente la posibilidad de defender proyectos diferentes, la posibilidad de que existan canales para que incluso los más humildes a veces se puedan convertir en mayoría y puedan girar las instituciones para ponerlas al servicio de sus necesidades. Creo que la situación política en Grecia demuestra al menos dos cuestiones. Demuestra, en primer lugar, que hay un colapso institucional. A nosotros nos preguntan muy a menudo si nosotros somos euroescépticos o si nosotros estamos contra la idea de Europa. Y decimos que quien ha llevado el proyecto de integración europea a la catástrofe y al colapso han sido unas élites financieras que han secuestrado, han sido los lobbies que han secuestrado la soberanía popular. Decimos que si el sueño europeo era algo, era el sueño de la libertad, de los derechos humanos, de que sus ciudadanos no tuvieran que vivir con miedo, de la protección social. Esas eran algunas de las razones por las que acaso tendría sentido en otro momento haberse sentido orgulloso de ser europeo. Y esas son exactamente las razones sacrificadas en un proyecto de integración europeo que no tiene frenos, que es esencialmente caótico, que ha sido mal diseñado y que hoy se coloca frente a un callejón sin salida en una Europa de dos velocidades, en las que las recetas ya cada vez de una Alemania más solitaria son cada vez más nefastas, no solo para los países de la periferia, en primer lugar para los países mediterráneos, sino para el conjunto del proyecto europeo. Y el segundo hecho es el hecho, como decía, del margen de la política. Con la recuperación en Grecia de un gobierno patriótico, de un gobierno popular puesto al servicio de su gente, se ha evidenciado hasta qué punto sí había margen. Nuestro presidente, el presidente Rajoy, acudió a Grecia, acudió a Atenas a hacer campaña por Samarás, consiguiendo que Samarás fuera derrotado. Y acudió a hacer campaña por Samarás porque era consciente o porque quería representar de cara a los españoles que la primera batalla política de cara a las elecciones generales en España se libraba en Atenas. Llevaba mucho tiempo diciéndonos que nosotros no éramos Grecia y nosotros decíamos, cuidado que las políticas aplicadas en Grecia conducen a Grecia. Y decían, no, España no es Grecia, España es un país diferente y una situación diferente. Y conforme se acercaban las elecciones intentaron decir efectivamente que el camino de Grecia era el camino que nos esperaba si cometíamos la osadía de cambiar las políticas que se habían manifestado ineficaces. Los compañeros griegos, los compañeros de Syriza nos dicen que los más crueles, los más rígidos, los más duros y los más miserables contra la posibilidad del gobierno griego de negociar mejores condiciones para su pueblo están siendo, en primer lugar, el gobierno español. Y para nosotros eso es un motivo de vergüenza, porque es un gobierno que no va a Europa a representar a los españoles, sino que va a Europa a representar los intereses electorales del Partido Popular, que tiene miedo a que las urnas se abran en España. Pero en último lugar también, para entender la crisis orgánica en España, hay que entender, y se decía antes en la presentación, el ciclo de protestas, el magnífico ciclo de protestas, de movilización colectiva, de recuperación de la política por la gente corriente, abierto por el movimiento 15 de mayo. Este ciclo de protestas se encontró con un Estado sólido. Y hay que reseñar este dato claramente y subrayarlo. En España hay una crisis de régimen político, no hay una crisis de Estado. No va a quebrar el monopolio de la violencia, no va a quebrar la ordenación del territorio, la prestación de los servicios esenciales. No vamos a ver presidentes huyendo de la casa de gobierno en helicóptero. En España hay una crisis de régimen. En España hay una crisis de régimen, pero no hay una crisis de Estado. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo que la acumulación de protestas no fuera suficiente. Eso no significa que no fueran útiles, significa que no fueron suficientes. Nuestro pueblo lleva años protagonizando un ciclo de movilización heroica que le ha costado muchas multas, muchas detenciones, muchas horas perdidas, mucha gente despedida de su trabajo, mucho sacrificio, como el que hacen todos los vecinos que se agarran a la puerta de los portales para que no echen a las familias de sus casas. Y, sin embargo, todo ese ciclo de movilización política no fue capaz de alterar los equilibrios de poder en el Estado. Hay algunos sectores que entendieron que esto significaba que el movimiento 15 de mayo, el movimiento conocido fuera como de los indignados, era un movimiento impotente, había fracasado.
Mientras que otros sectores decían, no ha fracasado, ya basta, ya lo ha conseguido, tiene que mantenerse fuera de la disputa por el poder, de la construcción de poder político y fuera del Estado para triunfar. Yo creo que ni una cosa ni la otra. No consiguió alterar los equilibrios de poder en el Estado, pero ciertamente construyó un nuevo clima de época, un clima de época que ayudó a que las élites todavía gobernantes se encontraran ya a la defensiva, tuvieran que hablar con palabras que no les pertenecían y que les incomodaban, tuvieran que incluir en la agenda demandas que no les gustaban, que trataban mal, tuvieran que intentar parecerse lo menos posible a sí mismos. Es gracias al ciclo de protesta del 15 de mayo y de los indignados, gracias a tanta gente que se movilizó, que se han abierto posibilidades políticas inéditas en España. En este año nosotros tenemos muchas disputas electorales, que creemos que son el centro de la disputa política. No creemos que siempre sea así, no creemos que siempre lo electoral sea el centro de la política. Creemos que en esta fase concreta, en este momento político acelerado y extraordinariamente intenso en España, en el que en semanas sucede lo que antes sucedía en años, lo electoral es, durante este ciclo corto, un terreno de confrontación y de disputa democrática fundamental, central. Un terreno en el que nosotros intervinimos desde el comienzo, impugnando algunas de las ideas que nos parecían mecánicas, las ideas que decían: uno tiene que acumular fuerza en lo social, uno tiene que construir fuerza y después acude a las instituciones a que se lo cambien, como a la ventanilla de un casino. Mire, yo tengo estas fichas de fuerza social, ¿cuántos escaños en la Asamblea Nacional me pertenecen? Nosotros lanzamos una iniciativa electoral que no tenía demasiada base social previa. Dijimos, nos parece que las razones del cambio son ya hoy razones de sentido común y nos parece que merece la pena cometer una osadía y atreverse, sin que en absoluto esté garantizado cómo vayan a salir las cosas. Y encontramos que hubo mucho eco popular, encontramos que había muchas ganas, encontramos que había posibilidad de articular lo que hoy era un descontento fragmentado, disperso, sin referentes, sin símbolos comunes. La batalla electoral también era una batalla de construcción de identidad política nueva, de identidad popular nueva y con capacidad, además, de atravesar los alineamientos anteriores. Están desesperadas las élites políticas viejas en España por devolver la discusión política a los términos de antes, por devolverla a las certezas y a las palabras de antes, cuando ellos eran los que monopolizaban la representación política, y por evitar esta anomalía que nosotros decimos muy en broma, ellos nos recetaron muchas veces. Cuando la gente salía a protestar en España, durante mucho tiempo, cuando la gente salía a la calle a expresar que las cosas no se estaban haciendo bien, que se podían hacer de otra forma, recibían un comentario socarrón y burlón, a menudo arrogante, por una buena parte de las élites políticas. Bueno, es que al fin y al cabo protestar es muy fácil. Otra cosa es, creen una fuerza política y preséntense a las elecciones. Y nosotros decimos que les agradecemos el consejo, porque hoy estamos en condiciones de recuperar nuestro país precisamente gracias al Consejo. Y dos apuntes más. Por una parte, creemos que en el momento histórico que atravesamos, el juego completo de las élites es un juego de intentar contener, limitar el espíritu de cambio del momento, limitar las transformaciones en marcha e intentar que el 2015 sea un mal sueño. Que pase este año de turbulencias. Había algún diario que titulaba, en la primera encuesta que nos dio primera en intención de voto, había un diario que titulaba «La ira ciudadana aupa a Podemos a la primera posición». Con un intento, por una parte, de minusvalorar a los votantes que votan por el cambio, que deben ser menos racionales que los que votan por el mantenimiento de lo de siempre, pero también como un intento, una suerte de creencia de que tapándose los ojos y tapándose los oídos este año habrá sido un mal sueño. Aguantemos 2015, contengamos, mantengamos los equilibrios viejos, que esto pasará. Y por el contrario, las tareas de quienes trabajamos por el cambio tienen que ser tareas de expandir la articulación, de reducir y de enfrentar la campaña de miedo con la que las élites nos están enfrentando. Tenemos un momento crucial en el que, en ausencia de mayor capacidad de seducir, el arma fundamental de lo viejo, de los actores políticos viejos, de quienes hasta ayer monopolizaban el poder, es una inmensa y masiva campaña de miedo para que los ciudadanos le tengan más miedo al cambio político que al mantenimiento de lo que existe. Y es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, y nunca la haríamos de no tener mucho tejido, mucha gente enraizada en el territorio, enfrentar esa campaña de miedo y demostrar que todas y que las mejores conquistas de la gente humilde han nacido cuando han dejado de tener miedo y cuando han decidido en función de sus propios intereses. En esa situación nosotros decimos que tenemos al menos tres tareas.
Tenemos, en primer lugar, la tarea de librar las disputas electorales de forma tal que nada pueda volver a ser lo mismo, que los equilibrios viejos no se puedan reeditar, que la representación política del cambio de las instituciones en España sea lo suficientemente fuerte como para evitar cualquier intento de restauración conservadora que, concediendo una parte menor de las reivindicaciones hoy más sentidas como necesarias por nuestro pueblo, intente salvaguardar o blindar los poderes de lo viejo. En primer lugar, la tarea de conquistar una fuerza política que entre en las instituciones con la fuerza suficiente como para evitar la reversión a lo viejo, como para evitar que los equilibrios viejos crean que se puede dar marcha atrás en los últimos 2 años en la historia de nuestro país, condenándonos también a una década entera de renuncias, a una década de miedo, a una década de desposesión, a una década de arbitrariedad de los privilegiados. En segundo lugar, nosotros tenemos la tarea de la formación política, de la formación de los mayores, del reclutamiento, de la mano tendida y del trabajo político, intelectual y de gestión con los mejores cuadros que ayuden no solo a hacer las cosas diferentes, y esto lo hemos aprendido en América Latina, no solo a hacer las cosas diferentes de cómo las hacía el adversario, sino a hacerlas mejor. Y para eso vamos a necesitar siempre a los mejores, y eso es un trabajo intelectual, político y de gestión de primer orden. Y en tercer lugar, el trabajo de construir un pueblo que esté en condiciones de reclamar su soberanía, que esté en condiciones de reclamar que el país real no pueden ser aquellos que tienen las cuentas corrientes en Suiza, sino que es su gente, que son sus familias, que el país de verdad es nuestra gente y que nos empuje, nos acompañe y tensione empujando el horizonte de lo posible más allá de lo que dicen quienes hasta ayer vendían resignación y hoy solo pueden vender miedo. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Sí se puede. Me gustaría detenerme un poco en el sentido de este foro, el sentido de escuchar a quienes hemos escuchado hoy, a quienes vamos a escuchar mañana y el sábado, la importancia, este momento histórico, este momento en que en América del Sur se están jugando cosas tan significativas y que sentimos de nuevo que del otro lado del Atlántico ya no llegan simplemente pensamientos muertos, agotados, domesticados y de dominación, sino que también desde Grecia, desde España, desde el Mediterráneo europeo, de nuevo surge la mirada crítica, la intervención política, el deseo de construir sociedades más justas. Y en ese contexto es en el que hay que leer un encuentro como el Foro por la Emancipación y la Igualdad. Porque me detengo un instante en esas dos palabras extraordinarias, bellas. Hay palabras bellas en nuestro lenguaje, hay palabras únicas, hay palabras que debemos atesorar, que debemos proteger, pero palabras que también han sufrido las miserias de la historia, palabras que también han sido lastimadas por los dolores de la historia, por las derrotas de la historia. No podemos pronunciar la palabra igualdad sin hacernos cargo de las tragedias del siglo XX, también de las tragedias que se dijeron en nombre de la igualdad. Si nosotros queremos seguir siendo portadores de esas tremendas tradiciones, de esos textos, de esas luchas, de esas experiencias que nacieron después de la Revolución Francesa, estamos obligados a pasarles, como diría un viejo filósofo, el cepillo a contrapelo a esas tradiciones para ponerlas hoy a la altura del desafío de una sociedad que nos exige reconstruir, no solamente desde el discurso, no solamente desde las escrituras, sino desde las acciones, desde la acción política, desde la acción en el interior de nuestras sociedades, la genealogía de esas palabras. Si decimos igualdad, hoy a la igualdad la recuperamos después de la noche neoliberal, que involucró también algunas de las tradiciones que, habiendo nacido de la potencia de la igualdad, se entregaron a la noche neoliberal. Cuando vemos la diversidad de experiencias sudamericanas, cuando sentimos que por primera vez, y permítanme decirlo de esta manera, la idea de la unidad, la idea de la patria grande, no es una retórica, no es un juego de buenas intenciones, no es un recuerdo de los próceres fundadores que dijeron que debía haber
una nación latinoamericana no es simplemente repetir a Bolívar o a San Martín o a Sucre, sino que por primera vez, después de muchas tragedias en nuestro continente, después de muchas guerras fratricidas en nuestro continente, después de muchos desencuentros, hubo un puñado y hay un puñado de hombres y mujeres, de líderes profundos de la historia popular latinoamericana que han sabido a contracorriente, contra la marea, reconstruir, ya no como una utopía, ya no como una retórica, sino como una práctica muy potente, la idea de la unidad latinoamericana, aunque esa unidad esté amenazada. Porque si somos capaces, como se viene haciendo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en la Argentina, si somos capaces de tocar al poder, si somos capaces de cuestionar no solamente desde la distancia crítica de quienes dicen ya llegará la hora para que los pueblos asuman plenamente su conciencia y se atrevan a transformar el mundo, y mientras tanto nos quedamos sentados mirando críticamente las experiencias populares reales y concretas que en Sudamérica están desafiando a los poderes, si somos capaces de reivindicar que cada una de estas experiencias, con sus tensiones, sus complejidades, sus contradicciones, sus errores, son un hecho fabuloso de nuestra historia. Nos dieron de nuevo la sensación de ser contemporáneos privilegiados y actores de un momento que quizás muchos ya no imaginábamos. Veo a las madres, siento que ellas son las que nos permitieron proteger desde una ética profunda la memoria de aquellos ideales que en algún momento de nuestra historia de nuestra historia sentíamos que nuestro destino era ser guardianes de algo que ya no tenía oportunidad. Y ahora somos esa oportunidad. Y la felicidad que me da escucharlo Íñigo, y la felicidad que me dio poder haber compartido con compañeros de Syriza en Grecia la experiencia dificilísima de una izquierda que quiere ser alternativa al proyecto neoliberal europeo, es lo que está en la base de esta experiencia. Este foro tiene que ser un comienzo, este foro tiene que ser el punto de partida para un diálogo que sea a su vez una hermandad entre proyectos populares, democráticos, de emancipación, igualitarios, que hoy, insisto, cada uno con su especificidad, con su lengua, con sus tradiciones, pero todos juntos, imaginando que efectivamente se puede hoy, ahora, construir una sociedad mejor. Muchas gracias. ¿Qué está pasando en América Latina que de manera sincera podemos hablar, comunicar, informar a Europa? ¿Y qué está pasando en Europa que podemos recoger en América Latina? No se trata de imitar moldes, ningún pueblo es parecido al otro, ninguna experiencia histórica es parecida a la otra, no hay una ruta, no hay una fórmula que todos debemos imitar. Lo que hay experiencias compartidas, situaciones que enriquecen la experiencia del otro, experiencias del otro que mejoran la comprensión de nuestra propia experiencia. Yo quiero dialogar a partir de la experiencia latinoamericana con Europa, con Íñigo, con Podemos, con Syriza, conjunto de temas que hemos atravesado nosotros y que de alguna manera debían ser tomadas en cuenta también por los compañeros. Quizás no lo atraviesen, quizás lo atraviesen, y si lo tocan atravesar, que tomen en cuenta lo que aquí se hizo bien o lo que aquí se hizo mal, para que allí lo puedan hacer mejor. Un primer tema que planteó Diego cuando inauguraba este foro era el tema de la plaza, la importancia de la plaza, y mencionaba la Plaza Murillo, mencionaba la plaza aquí en Buenos Aires, la plaza en Madrid, la plaza en
Caracas, las plazas. Las plazas como escenarios de invención, de un nuevo orden, de esperanzas, de ideas, de nuevos tipos de organización. Este es un tema fundamental para América Latina y para el mundo. A todos nos ha tocado atravesar largas épocas de regímenes de democracia representativa, formación de partidos, campañas electorales, elección de gobernantes, y después de un tiempo, molestia con los gobernantes, indignación, escepticismo, desesperanza, malestar, angustia y resignación personal. Lo nuevo de América Latina, y creo que lo nuevo del florecimiento de la democracia, radica no en la negación de los procesos de democracia representativa. El pueblo vota, la gente va a votar y forma parte de su hábito. Quizás lo nuevo que está enseñando América Latina, que está mostrando América Latina, es que la democracia no se puede reducir únicamente al voto. Que el voto, que la representación es un elemento fundamental de la Constitución democrática de los Estados. Se garantiza derechos, se garantiza pluralidad, pero que paralela y complementariamente hay otras formas de enriquecimiento de lo democrático. Esas formas de enriquecimiento de lo democrático es la plaza, es la calle, es la democracia callejera, es la democracia plebeya, es la democracia que ejercemos en las marchas, en las avenidas, en los sindicatos, en las asambleas y en las comunidades. Un segundo punto que quiero dialogar con nuestros compañeros de Europa es el tema de la aparente contradicción entre Estado y autonomía. Las izquierdas deben plantearse el tema del Estado, o las izquierdas deben plantearse el tema de la construcción autónoma de espacios de libertad, de soberanía, de creatividad, de emancipación. Un viejo debate. ¿Hay que tomar el Estado? ¿No se corre el riesgo de que el Estado nos tome a nosotros y de revolucionarios nos convirtemos en conservadores? Y si dejamos el Estado, entonces nos dedicaremos a construir espacios de autonomía, donde el Estado no interviene. Creo que también este es un debate que en la experiencia latinoamericana, aquí en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, ha dado un paso más allá. El Estado es también otra institución de lo común que tiene una sociedad. ¿Acaso los derechos no son comunes? ¿Acaso la ciudadanía no es una forma de construir un tipo de comunidad de derechos culturales, de derechos cívicos, de derechos políticos? El Estado es una forma de comunidad, pero Marx nos decía es una comunidad ilusoria y nunca el revolucionario debe perder de vista eso. Es comunidad, tiene ámbitos de lo común, pero también es ilusoria porque el Estado también es monopolio. El Estado es también, por definición, concentración de decisiones. Pero es también comunidad. Es derechos, son símbolos, son reglamentos, son conquistas, son memorias, son instituciones construidas con el trabajo común de las anteriores generaciones y de esta generación. El Estado es una forma de un yo colectivo. Pero a la vez, si fetichizamos el Estado como el único escenario del yo colectivo, corremos el riesgo de separarnos o de olvidar que es un yo colectivo deforme a la vez. Porque si bien es un yo colectivo que unifica a todos, es un yo colectivo que está concentrado en sus decisiones principales por grupos, es un monopolio. Y que la manera de vacunarnos contra ello, la manera de vacunarnos
contra esta monopolización es también el cultivo de las esferas de autonomía, de las estructuras autónomas de la sociedad, en comunidades, en barrios, en fábricas, en grupos colectivos de producción, de asociación, de comercialización. Es el uno y el otro. Si solamente nos dedicamos al ámbito de la autonomía, decimos no quiero nada con el Estado porque todo lo contamina y yo me aíslo con el grupo, con mi pequeña comunidad, yo puedo vivir bien. Pero ¿y el resto de las personas? He abdicado a los poderosos, a los que sí saben administrar de manera monopólica, abusiva y autoritaria esos bienes comunes para uso privado. Es una forma también de cobardía política. La voluntad ayuda a mover. La voluntad y la esperanza es el principio que mencionaba Hegel siempre para poder cambiar el mundo. Pero eso tiene un límite. Puede haber 1 año de voluntad, 2 años de esperanza, 3 años de voluntad, 4 años de sacrificio. Pero si ese sacrificio, esa voluntad no viene acompañado con resultados prácticos, la voluntad también se cansa. El sacrificio también tiene límite. Es una obligación de los gobiernos progresistas y revolucionarios tener la capacidad de crear un régimen económico sostenible, redistributivo, generador de riqueza, generador de igualdad. Por último, decir a nuestros hermanos europeos que los argentinos, los bolivianos, vemos lo que está pasando en Europa como si estuviéramos viendo una película retro de tiempo de Charles Chaplin. Lo que les ha pasado a ustedes ya lo hemos visto. Nos ha pasado a nosotros. Imposición del Fondo Monetario, del Banco Mundial, políticas de austeridad, de privatización, de despidos. Pasó aquí en Argentina, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Perú. Lo que está pasando ahorita en Europa es lo que pasó en América Latina hace 20 años atrás. Y el resultado fue una noche terrible de desgracia. ¿Qué les decimos? No pasen esa noche. No, es terrible, es depredadora, es mortal. Todas las políticas de austeridad conducen a pérdida de derechos, a pérdida de soberanía, a pérdida de sindicalización, a retroceso económico, a subordinación política, a subordinación económica. Aquí en Argentina, en Bolivia, en los años 80, en tiempos neoliberales, el 40% de la riqueza pertenecía a un país extranjero. El otro 30% a 3 empresas extranjeras. La extrema pobreza se incrementó. La precariedad se infló. Los jóvenes no tenían esperanza ni tenían destino. Lo vivimos. Hermanos europeos, no pasen por eso. Si en algo sirve la experiencia latinoamericana, es que las políticas de austeridad destruyen las naciones, destruyen la sociedad, anulan la democracia y hacen perder la soberanía económica. Den un salto, rompan con eso. Hay otra posibilidad de riqueza, hay otra posibilidad de distribuir y de generar riqueza sin aceptar la imposición terrible, autoritaria, despótica de esos organismos, de esas troicas que se creen los dueños del mundo. No, Europa es de los europeos, no es de los mercados financieros ni del Bundesbank. Europa es para los europeos, como América Latina para los latinoamericanos. El mundo está cambiando a la cabeza de América Latina. El mundo está cambiando a la cabeza de las fuerzas progresistas europeas. El mundo va a cambiar, porque nos estamos jugando el destino de la naturaleza, el destino de esta generación, el destino de la vida y de los derechos. Estoy seguro que más pronto que tarde, aquellas sociedades abatidas por una decepción y una apatía incontrolable, sabrán encontrar el destino para levantar cabeza, para construir su propia emancipación y acompañar lo que América Latina viene haciendo. Muchísimas gracias.
mañana, a la misma hora, pasaremos la segunda jornada de ese Foro Internacional Emancipación e Igualdad, que efectivamente tratará como tema central nuevas izquierdas y perspectivas populares en América Latina. Será de nuevo tan apasionante como lo que acaban de oír, con nuevos ponentes, con nuevas personalidades, todas ellas de un alto nivel intelectual, y van ustedes a poder, yo diría, apreciar el espectáculo de la inteligencia en obra. Hasta mañana, pues. Después de 200 años de la independencia, los países divididos por las potencias, saqueados por las transnacionales, nos reunimos para poder buscar una integración, pero una integración para la liberación de nuestros pueblos. Queremos convivir integrado un mundo. Es hora que ese mundo le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Fondos buitres que además amenazan y hostigan. Estamos aquí para ganar, estamos aquí para formar gobiernos, estamos aquí para cambiar el país. También son terroristas económicos, los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria a partir del pecado de la especulación. Alca, al carajo. Es que aquí ya no mandan los banqueros, aquí ya no manda el poder mediático, aquí ya no manda el Fondo Monetario y la burocracia internacional, aquí no manda la peluconería, aquí mandan ustedes. Estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste.